Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a traer el paso a paso para aprender a hacer este pulpo que está muy bonito. Lo pueden utilizar para llavero. En este aquí ya le coloqué su argollita. Está muy bonito. Pueden combinarlo del color que ustedes deseen. Les voy a dejar los materiales que voy a estar utilizando para empezar la clase. Compartan el video y me dejan en los comentarios qué tal les pareció. Voy a utilizar dos tonos de perlas. El base sería fucsia y el amarillo, que voy a utilizar unas cuantas para los tentáculos. Adicional voy a necesitar dos negras para los ojos. Pueden utilizar cualquiera de estos dos números de nylon, el 0.35 o el 0.40. Este es el hilo que se usa para pescar. También hay en color. Yo tengo aquí en color anaranjado, que también voy a utilizar este de aquí. Estos materiales los encuentran en los lugares que venden material para hacer bisuterías, artesanías. Voy a empezar aquí tomando mi hilo. Como pueden ver, lo doblé acá a la mitad y me quedan dos puntas. Y voy a tener una en el lado izquierdo y una en el lado derecho. Voy a empezar con las perlas del color fucsia. Empiezo con 4 en el hilo del lado izquierdo y cojo el derecho. Voy a cruzar la última que puse, quedándome la perla cruzada de esta manera. Cojo las dos puntas del hilo y voy a bajar. Me va a quedar 4 perlas cruzadas ahí, un módulo de 4. Bien, nuevamente me va a quedar un hilo al lado izquierdo y uno al lado derecho. Pongo en el del lado izquierdo, pongo 3 y con el derecho voy a cruzar la última. Nuevamente bajo y voy a formar un segundo módulo de 4. Voy a repetir en el hilo del lado izquierdo, pongo las 3 fucsias y voy a cruzar la última. Bajo, me va a quedar módulo de 4. Luego con el hilo que tengo al lado derecho voy a pasar por una, me va a quedar ahí. Voy a colocar ahora 2 fucsias en el hilo del lado izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última. Como pueden ver, en el izquierdo es donde coloco las perlas y con el derecho voy cruzando. Estoy ahí, tengo 4 módulos de 4. Voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 4 fucsias y voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho. Ahora me va a quedar un módulo de 5. Con el lado derecho paso por una perlita fucsia. Me va a quedar ahí. Este paso lo voy a ir repitiendo varias veces. Pongo 3, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo módulo de 5. Voy a repetir por toda esta vuelta módulos de 5. Recuerden, paso por una, pongo 3 en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última. Formo módulo de 5. Vuelvo a repetir, paso por una, pongo 3 en el izquierdo y con el hilo del lado derecho voy a cruzar la última. Repito, paso por una, pongo 3 en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última, formo módulo de 5. Voy a hacer otra vez, paso por una, pongo 3, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo módulo de 5, vuelvo a repetir, paso por una, pongo 3,
cruzo la última y voy a formar módulo de 5. Miren, he llegado hasta este punto. Aquí voy a cerrar, por lo tanto debo de pasar por 2, que sería una de acá, de la base de los módulos de 4, y voy a coger la primera del módulo de 5 que hice para empezar. Ahora para cerrar coloco 2, cruzo la última, aprieto y me va a quedar nuevamente módulo de 5. Ahora voy a coger el hilo que tengo al lado derecho y voy a pasarlo por una perla, quedándome ahí. Cojo en el izquierdo y coloco, voy a poner una fucsia, perdón, tres fucsias, cruzo la última, formo módulo de 5. Aquí voy a colocar una perla negra en el hilo que tengo acá al lado derecho, perdón, al lado izquierdo. Pongo la negra y voy a formar el ojo ahí. Entonces me voy a pasar por estas 3 perlas. Debo llegar al mismo lugar desde donde estoy saliendo antes de colocar la perla negra. Ven ahí tengo el módulo de 5. Como coloqué la negra, me voy a pasar por esas 3. Voy a jalar el hilo y me queda la perlita negra ahí. Luego paso por 2 con el hilo del lado derecho y voy a ir formando módulos de 5. Pongo 2 fucsias en el izquierdo, cruzo la última con el derecho. Tengo el módulo de 5, luego voy a pasar por 2, pongo 2, cruzo la última, formo un módulo de 5. Aquí nuevamente voy a colocar en el hilo del lado derecho una perla negra y me vuelvo a pasar por las 3, sería 1, 2 y 3 para regresar desde donde ahorita se está saliendo el hilo. Aprieto, formo el ojito, luego voy a pasar por 2, pongo 2 fucsias, voy a cruzar la última, formo módulo de 5, luego paso por 2 y voy a repetir, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 5, repito, voy pasando por 2, pongo las 2 y cruzo la última. Nuevamente formo módulo de 5, paso 2 más, pongo 2 nuevamente, cruzo la última, formo módulo de 5, luego aquí para cerrar esta fila voy a pasar por 3. Me deben de quedar ahí los hilos. Pongo una, cruzo, me queda módulo de 5. Ahora voy a colocar 3, cruzo la última, formo un módulo de 4.
paso por una, con el hilo del lado derecho voy pasando, y en el izquierdo voy a colocar 2. Este paso voy a repetirlo varias veces. Me queda módulo de 4. Luego paso por una. Miren, paso una, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4. Ahora voy a repetir este paso. Módulo de 4, repito, 1, 2, 3, 4 veces más. Luego de terminar acá los módulos de 4, voy a cerrar, paso por 2 con el hilo del lado derecho, me deben de quedar ahí los hilos. Ahora voy a colocar una perla y voy a cruzarla con el otro hilo. Me va a quedar módulo de 4. Ahora voy a hacer otra vuelta, pongo 3 en el hilo del lado izquierdo y en el derecho voy a cruzarla última. Formo nuevamente módulo de 4, paso por una al lado derecho, pongo 2, cruzo la última, formo nuevamente módulo de 4 y voy a hacer otra vuelta formada de módulos de 4. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y luego me toca cerrar. Voy a hacer igual que hice acá abajo, voy a hacer acá arriba el módulo de 4. Terminé los módulos de 4. Ahora para cerrar paso por 2 con el hilo del lado derecho, pongo una y voy a cruzar. Después de formar las dos filas del módulo de 4, voy a colocar 5 en el hilo del lado izquierdo, voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho, voy a formar módulo de 6, paso por una con el hilo del lado derecho, luego pongo 4 en el izquierdo. Este paso lo voy a repetir varias veces, cruzo la última y formo nuevamente módulo de 6. Repito, paso por una, pongo 4 en el hilo del lado izquierdo nuevamente, cruzo la última y formo módulo de 6. Voy a ir formando estos módulos de 6 igual que hice acá. Formo módulos de 6, 1, 2, 3, 4 veces más. Ya formé los módulos de 6. Ahora aquí para cerrar me voy a pasar por 2 con el hilo al lado derecho. En el izquierdo voy a colocar 3 y con el derecho cruzo la última, me queda módulo de 6. Ahora voy a pasar por una con el hilo del lado derecho, me van a quedar los dos hilos ahí. Ahora voy a colocar, pongo una en cada hilo, una fucsia, y aquí voy a trabajar con las amarillas. Pongo una amarilla y voy a cruzar la perla amarilla. Me va a quedar módulo de 5. Luego coloco nuevamente una en cada hilo, pongo una
una amarilla y cruzo. Me queda módulo de 4. Voy a ir formando estos módulos de 4. Pongo una fucsia en cada hilo, luego pongo la amarilla y cruzo. Repito, pongo una fucsia en cada hilo, luego pongo una amarilla, cruzo, nuevamente coloco una fucsia en cada hilo, luego pongo la amarilla y cruzo. Tengo 1, 2, 3, 4 módulos de 4. Ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo una fucsia, una amarilla y una fucsia. Voy a cruzar con el hilo del lado derecho por las 3 perlas. Ahí. Ahora cojo el hilo del lado derecho y me voy a pasar por las perlas fucsias. Paso 1, 2, 3, 4, 5 y esta de acá también la voy a pasar. En total paso por 6. Y con el otro hilo voy a hacer lo mismo. Pasar por las fucsias de ese lado, del lado izquierdo. Luego de haber pasado por todas las fucsias, llego hasta aquí con los hilos. Y ahí voy a amarrar. Cuando yo amarro, se me van a recoger las perlas. Y ahí me queda un tentáculo. Voy a hacer un doble nudo y corto los hilos. Ahora voy a coger un nuevo hilo y me voy a pasar desde donde dice, tengo aquí módulo de 6. Voy a saltarme esta perla y utilizar estas dos. Ahí voy a poner el hilo. Y voy a empezar haciendo el módulo de 5. Pongo una fucsia en cada lado, luego pongo una amarilla y cruzo la perla amarilla. Me queda el módulo de 5, luego vuelvo a colocar una fucsia en cada lado, luego pongo la amarilla y cruzo con el otro hilo. Me queda nuevamente el módulo de 4. Ahora voy a repetir estos módulos de 4 hasta obtener los 4 módulos de 4. Luego, para terminar la punta, voy a colocar una fucsia, una amarilla y una fucsia. Aquí voy a cruzar las 3. Cruzo las 3 perlas
y voy a bajar. Cojo el hilo del lado derecho y bajo por las fucsias de ese mismo lado. Hasta esta de acá del módulo de 5. Y al otro lado hago lo mismo. Paso por las fucsias de ese lado. Ahí. Voy a jalar. Y amarro. Cuando amarro ya se me queda doblado. Ahí. Corto los hilos y voy a coger un nuevo hilo. Para cada tentáculo voy a usar un nuevo hilo. Una vez que ya corto los hilos, para hacer el siguiente recuerdo, tengo módulo de 6 y me voy a saltar esta pasando por estas dos. Ahí coloco el nuevo hilo. Esta de aquí, como ven, me queda vacía. Esta no la ocupo, solo ocupo estas dos perlas. Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Luego salto esta y paso por estas dos. Me paso por estas dos, hago otro acá y el último que sería este. Al terminar ya todos los tentáculos, le coloqué una argolla para utilizarla de llavero. Para que los tentáculos me queden doblados, yo simplemente los voy haciendo de esta manera. Les voy dando forma y ahí me van quedando. Espero les haya gustado esta clase. No olviden de compartir los videos, suscríbanse al canal para que vean cada vez que YouTube les notifique un nuevo video que se ha subido aquí en mi canal. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció la clase. Próximamente les estaré subiendo un video nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.